El 9 de diciembre de 2012, a las 3:30 de la madrugada, un Learjet 25 despegó de Monterrey con destino a Toluca, llevando a 7 personas a bordo. 10 minutos más tarde, el radar perdió la señal. La aeronave se desplomó en la sierra cercana a Iturbide. Ninguno de los ocupantes sobrevivió. Entre ellos viajaba Jenny Rivera, la artista que había vendido millones de álbumes, conquistado escenarios inmensos y transformado el sufrimiento de las mujeres, golpeadas por la vida, en un fenómeno masivo, en una causa y en una devoción casi religiosa. Pero esta no es la historia de cómo se cayó ese avión. Esta es la historia de cómo una madre llegó a abordar ese vuelo odiando a su propia hija. Porque hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman por completo todo lo que creías saber sobre Jenny Rivera. La primera, la verdad detrás del correo que le envió a Chiquis el 2 de octubre de 2012. Ese mensaje con el asunto Lights On, donde quedó plasmado que ya había dictado su veredicto y que en su cabeza no existía ni la más mínima duda. La segunda, la grabación sin sonido de una cámara de seguridad, la imagen precisa que Jenny reprodujo una y otra vez hasta que se convenció de que su hija la había traicionado con Esteban Loaiza. La tercera, la resolución legal que tomó a continuación, arrancándola del corazón, de la casa y también del testamento. Y la cuarta, la última noche en Monterrey, cuando cantó destrozada por dentro, habló de seguir levantándose y pocas horas después subió al avión que le quitó la vida. Lo más devastador no es que Jenny haya muerto. Lo devastador es cómo murió. Murió sin escuchar ninguna explicación, sin abrir una puerta, sin concederle a Chiquis una sola oportunidad de limpiar su nombre, mientras medio país seguía viéndola como la gran diva de la banda. Dentro de su hogar, sin embargo, ya se había convertido en jueza, en verdugo y en víctima al mismo tiempo. Una mujer que había sobrevivido a hombres violentos, a la miseria, al escándalo y a la humillación pública, pero que al final fue derrotada por algo mucho más íntimo: la sospecha, el veneno lento, la certeza de que su propia sangre la había destruido. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada revelación, pero antes necesitas retroceder al principio. Porque esta historia no comenzó en el cielo de Monterrey. Comenzó muchos años atrás, en una casa llena de cicatrices antiguas donde el amor ya llegaba mezclado con miedo, culpa y necesidad de control. Todo empezó mucho antes del correo maldito, mucho antes de la cámara encendida, mucho antes de aquella madrugada. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Del 9 de diciembre de 2012, en que el cielo de Monterrey se tragó a Jenny Rivera para siempre. Comenzó en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969, cuando nació Dolores Juana Rivera Saavedra, en el seno de una familia que ya cargaba el peso de la lucha incluso antes de que ella diera su primer respiro. Sus padres, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, habían cruzado desde México trayendo consigo el hambre, el miedo y la convicción de que del otro lado tampoco la vida les iba a regalar nada. Jenny nació en suelo estadounidense, sí, pero creció con el alma instalada en la frontera, en esa tierra áspera donde todo se conquista a golpes y nada llega sin costo. La casa no estaba construida de lujos, estaba construida de trabajo, de disciplina, de ruido, de sueños demasiado ambiciosos para el espacio que ocupaban. Pedro Rivera era un hombre obsesionado con abrirse camino en la música. Rosa sostenía la estructura emocional de una familia numerosa, mientras los días transcurrían entre sacrificios y promesas de un mañana mejor. En ese ambiente creció Jenny, viendo desde pequeña que el amor muchas veces se parecía más a la resistencia que a la ternura.
Tal vez por eso aprendió tan pronto a ponerse una coraza. Tal vez por eso confundió tan temprano la fortaleza con la obligación de aguantarlo todo. Cuando todavía era muy joven, ya era madre. Piénsalo un momento. 15 años. A esa edad, la mayoría apenas empieza a descubrir quién es. Jenny ya estaba cambiando pañales, cargando culpa, tratando de convertirse en mujer antes siquiera de haber terminado de ser niña. En 1984, se unió a José Trinidad Marín. Lo que al principio pudo parecer un refugio, terminó siendo otra jaula. Durante 8 años, esa relación la arrastró por abusos, violencia y humillaciones que con el tiempo dejarían una herida mucho más profunda de lo que nadie alcanzaba a imaginar. De esa unión nacieron Chiquis, Jackie y Mickey. 3 hijos, 3 razones para seguir respirando. 3 testigos de una casa donde el amor nunca fue sencillo. Pero Jenny tenía algo que no podía ocultar. Una voz rasposa, desafiante, terrenal, una voz que no pedía permiso para entrar, sino que irrumpía y se instalaba. Durante años esa voz vivió a la sombra de su vida privada, como si estuviera esperando el instante preciso para detonarse. Ese instante llegó en 1992, cuando comenzó a grabar música casi como un gesto familiar, casi como un ensayo, casi como algo menor. Las grandes tragedias de la historia nunca empiezan pareciendo grandes. Y sin embargo, ahí estaba ya el germen de la leyenda. Mientras los hombres dominaban el regional mexicano como si fuera territorio exclusivo, Jenny entró sin pedir disculpas. Disco tras disco, escenario tras escenario, fue construyendo un personaje descomunal. Parrandera, rebelde, atrevida. Después vendrían Mi vida loca, Jenny, la gran señora, millones de copias vendidas, giras, programas de televisión, cosméticos, moda, tequila, una marca personal convertida en imperio. La niña de una familia migrante se transformó en una mujer capaz de llenar arenas y hacer llorar a multitudes enteras con una sola frase. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar de frente. Cuanto más crecía la artista, más se vaciaba la mujer por dentro. Porque el éxito no curó su hambre emocional. No la hizo sentirse protegida, no le enseñó a confiar, no le dio paz. Al contrario, la volvió más desconfiada, más controladora, más obsesionada con sostenerse sola. Y cuando una mujer llega a creer que solo merece amor si carga el mundo entero sobre la espalda, lo que viene después casi nunca es felicidad. Es agotamiento, es miedo, es la antesala de una caída que todavía no se veía, pero que ya había comenzado. Pero antes de que llegara la traición final, antes del correo que lo incendió todo, hubo una verdad mucho más antigua, más sucia y más devastadora. Una verdad que no nació en los tabloides, ni en los camerinos, ni en los tribunales civiles donde después se pelearían millones de dólares. Nació adentro de la casa, en el lugar que debía ser refugio, en el sitio donde una madre cree que sus hijos están a salvo. Y eso es lo que hace esta historia tan difícil de mirar de frente. Porque la caída de Jenny Rivera no comenzó con Esteban Loaiza. Comenzó muchos años antes, cuando descubrió que el hombre, con quien había compartido su juventud, había dejado veneno dentro de su propia familia. 1997. Jenny ya no era aquella muchacha asustada que había sido madre a los 15 años. Ya estaba levantando una carrera. Ya sabía lo que era cantar con rabia. Ya conocía el precio del abandono, la humillación y la violencia. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para lo que estaba a punto de escuchar. Su hermana Rosy Rivera reunió el valor para decir en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en silencio.
José Trinidad Marín, el padre de Chiquis, Jackie y Mickey, también había cruzado límites imperdonables dentro de la familia. No solo había destruido un matrimonio, había destruido la sensación misma de seguridad. Y entonces la herida se abrió todavía más, porque la verdad no terminaba en Rosie. Alcanzaba también a las hijas, a las niñas, a las que todavía no tenían palabras suficientes para explicar el miedo, pero sí cicatrices invisibles para arrastrarlo durante años. Chiquis, la mayor, cargó ese dolor desde la infancia. Entre los 8 y los 12 años, mientras el mundo seguía avanzando como si nada, ella iba creciendo con una confusión demasiado grande para una niña, aprendiendo demasiado pronto que el peligro a veces tiene el rostro de alguien a quien se supone debes llamar familia. Piensa en eso un segundo. Jenni Rivera, la mujer que después sería conocida como la diva de la banda, la mujer que llenaría escenarios y hablaría de fortaleza frente a millones, tuvo que aceptar que no había podido proteger a su propia sangre bajo su propio techo. Y hay culpas de las que una persona nunca se recupera del todo. Puedes comprar casas, puedes llenar arenas, puedes vender más de 20 millones de discos, puedes construir marcas, perfumes, ropa, tequila, programas de televisión. Pero hay una sola pregunta que te destruye por dentro. ¿Dónde estaba yo cuando mis hijas me necesitaban? El caso se abrió ese mismo 1997. Pero José Trinidad Marín huyó durante 9 años. 9 años enteros convertido en una sombra, en un fantasma cobarde escapando de la justicia, mientras la familia Rivera seguía respirando el mismo aire contaminado por su ausencia. 9 años en los que cada llamada desconocida, cada rumor, cada noticia podía volver a abrir la herida. En abril de 2006 lo capturaron por fin. En mayo de 2007 llegó el veredicto. 7 cargos graves, 31 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Sobre el papel, aquello parecía justicia. En la realidad, era apenas el comienzo de otra clase de condena. Porque hay algo que casi nadie entiende hasta que lo vive. La verdad no siempre libera. A veces la verdad rompe lo poco que quedaba en pie. Desde la cárcel, Marín siguió negándolo todo. Siguió manipulando. Siguió intentando ensuciar la mente de las víctimas, diciendo que todo había sido inventado, fabricado, sembrado. Y cuando una madre escucha que el hombre que destrozó a sus hijas todavía se atreve a llamarla monstruo, algo se endurece para siempre. Jenni no supo sanar esa culpa. Supo pelear, supo ganar dinero, supo imponerse, supo mandar. Pero sanar era otra cosa. En lugar de bajar la guardia, la subió más. En lugar de confiar, empezó a vigilar. En lugar de construir un hogar tranquilo, convirtió el amor en una forma de control. Dinero para compensar ausencias. Protección convertida en asfixia. Autoridad usada como escudo. La madre leona seguía ahí, sí, pero ya no rugía solo contra el mundo. Empezaba también a rugir hacia adentro. Y aquí está la parte más cruel. El daño que no se trata no desaparece, se transforma, cambia de forma, se esconde, espera. La niña herida crece, la madre culpable endurece el corazón, la familia aprende a callar, a sobrevivir, a aparentar normalidad, mientras por debajo todo se pudre lentamente. Lo que José Trinidad Marín dejó no fue solo un expediente penal. Dejó una fractura moral, dejó una casa donde la confianza quedó hecha pedazos. Dejó a Jenni Rivera viviendo con una culpa tan feroz que terminaría viendo traición incluso donde tal vez solo había dolor, distancia y confusión. Y cuando una mujer herida empieza a mirar el mundo a través del miedo, el desastre ya no tarda en llegar. Y ahora llegamos a la parte más cruel de toda esta historia.
Porque una herida no destruye igual a todos. A veces cae sobre una familia y cada miembro la carga de una forma distinta. Uno la convierte en furia, otro en silencio, otro en trabajo obsesivo, otro en necesidad de agradar. Y otro, el más frágil de todos, aprende a vivir como si el amor fuera algo que siempre está a punto de ser retirado. Eso fue lo que le ocurrió a Chiquis Rivera. Jani Marín Rivera nació en 1985. Era la hija mayor, la primera, la que llegó cuando Jenny todavía no era una leyenda, ni una empresaria, ni una mujer capaz de llenar arenas. Llegó cuando su madre aún estaba intentando entender cómo sobrevivir a un matrimonio roto, a la maternidad precoz y a una vida que exigía demasiado, demasiado pronto. Y eso importa, porque los hijos mayores casi nunca reciben la mejor versión de sus padres. Reciben la versión cansada, la que todavía está improvisando, la que ama sí, pero ama desde la urgencia, desde el miedo, desde la escasez emocional. Chiquis creció rodeada de contradicciones. Había comida, ropa, movimiento, ruido, proyectos, promesas. Después habría fama, dinero, cámaras, privilegios. Pero no había paz. La casa de los Rivera no era un hogar estable. Era una estructura que cambiaba constantemente de forma según el hombre que entraba, según la crisis que explotaba, según la gira que obligaba a Jenny a salir otra vez. Mientras la carrera de su madre empezaba a despegar en los años 90, la infancia de Chiquis se iba llenando de ausencias que nadie supo nombrar a tiempo. Y aquí está lo más duro. El dolor no terminó cuando terminó el abuso, apenas cambió de rostro. Porque una niña que ha sido traicionada por su propio padre no vuelve simplemente a la normalidad. No despierta un día curada. No deja de necesitar protección solo porque el agresor desapareció. A veces necesita más madre que nunca, más presencia, más calma, más verdad. Pero lo que Chiquis encontró fue otra cosa. Encontró una madre cada vez más ocupada en sostener un imperio que crecía a la misma velocidad con la que se vaciaba por dentro. Jenny estaba en estudios de grabación, en aviones, en entrevistas, en reuniones, en conciertos, en reality shows, en sesiones de fotos, en oficinas donde se negociaban contratos, perfumes, ropa, tequila, imagen. Se estaba convirtiendo en un fenómeno, y mientras el país empezaba a verla como una mujer invencible, dentro de casa sus hijos aprendían a vivir alrededor de un huracán. Había regalos, había cheques, había casas mejores, había oportunidades que millones habrían envidiado. Pero una cosa es tener privilegios, y otra, muy distinta, sentirse a salvo. Chiquis empezó a ocupar un lugar que no le correspondía. Demasiado pronto, dejó de ser solo hija. Se convirtió en apoyo, en cuidadora, en presencia estable para los más pequeños, especialmente para Johnny y Jenica. Piénsalo. Una muchacha que todavía estaba cargando su propio dolor, tratando de procesar lo que le había pasado, tuvo que empezar a actuar como si ya fuera adulta, como si le tocara ordenar, contener, sostener, como si el mundo hubiera decidido que su infancia ya no importaba. Le robaron el derecho a ser niña 2 veces. Eso fue creando una confusión profunda. ¿Quién era Chiquis dentro de esa familia? ¿La hija mayor? ¿La ayudante emocional de su madre? ¿La segunda mamá de sus hermanos? ¿La niña rota que nunca recibió el tiempo suficiente para sanar? Cuando una persona crece en medio de papeles cruzados, empieza a buscar amor de formas desesperadas. A veces complaciendo, a veces callando, a veces cargando más de lo que puede, a veces equivocándose solo para sentir que existe como algo distinto al dolor de los demás. Y Jenny, en lugar de aliviar esa confusión,
Muchas veces la agravó sin darse cuenta, o sin saber hacerlo de otra manera. La culpa por no haber protegido a sus hijos la volvió sobreprotectora en algunas cosas, pero emocionalmente distante en otras. Daba órdenes, imponía disciplina, quería controlar el entorno, medía la lealtad, vigilaba, exigía. Amaba, sí, pero amaba con tensión, como si el cariño siempre estuviera acompañado de examen, de deuda, de una prueba constante que nunca terminaba. Y el problema con ese tipo de amor es que un hijo nunca descansa dentro de él. La gente de afuera veía otra película. Veían a la gran familia Rivera. Veían glamour, risas, música, negocios, unidad. Pero quienes estaban adentro sabían que la relación entre Jenny y Chiquis llevaba años resquebrajándose. No por una sola pelea, no por un único error, sino por acumulación, por trauma no resuelto, por silencios, por expectativas imposibles, por una necesidad desesperada de ambas de sentirse amadas, entendidas y elegidas. Chiquis quería a su madre, la admiraba, la necesitaba, pero también cargaba resentimiento, hambre emocional, cansancio. Y Jenny veía en su hija mayor el espejo de demasiadas cosas que no quería enfrentar. Así fue como la niña que más había necesitado refugio se convirtió, con el tiempo, en el blanco perfecto de una tragedia todavía mayor. Porque cuando una familia lleva demasiados años funcionando sobre heridas sin cerrar, llega un momento en que ya no hace falta una prueba real para destruirlo todo. Basta una sospecha, basta una imagen, basta una noche. Y eso fue exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Primera revelación, y entonces llegó la noche que terminó de pudrirlo todo. No con una confesión, no con una fotografía clara, no con una prueba irrefutable. Llegó con algo mucho más peligroso. Una sospecha, una imagen muda, un corazón ya roto demasiadas veces, viendo exactamente lo que más temía ver. Porque cuando una persona ha vivido años enteros entre traiciones, humillaciones y secretos, deja de mirar la realidad como es. Empieza a mirarla como la teme. En el otoño de 2012, Jenny Rivera ya no estaba reaccionando desde la calma. Estaba reaccionando desde la herida. Su matrimonio con Esteban Loaiza se estaba cayendo a pedazos. Apenas 2 años antes, en 2010, aquella boda había parecido otra oportunidad para empezar de nuevo. Él venía del béisbol profesional. Ella venía de toda una vida peleando por amor. Pero lo que prometía esa relación terminó convirtiéndose en otro campo de batalla. Los rumores crecían, las discusiones se acumulaban, la confianza se estaba pudriendo por dentro. Y cuando una mujer como Jenny siente que algo se le escapa de las manos, no se queda quieta. Investiga, presiona, observa, busca el punto exacto donde cree que comenzó la traición. En ese momento, apareció el peor combustible posible. Las voces de alrededor, los susurros, las amistades tóxicas, las personas demasiado cerca de su intimidad diciéndole lo que tal vez quería oír y al mismo tiempo lo que más podía destruirla. Uno de esos nombres fue Elena Jiménez. Y poco a poco, como cae una gota de veneno en un vaso de agua, se fue instalando una idea monstruosa. Esteban no solo la estaba engañando con Chiquis. Detente un segundo ahí. Piensa en la violencia de esa sospecha. No era una infidelidad cualquiera. No era solo otro hombre fallándole. Era la posibilidad de que el último círculo de confianza se hubiera contaminado por completo. El esposo, la hija mayor, la muchacha a la que más había amado y también la que más conflicto le despertaba. La niña herida de ayer convertida. En la mente de Jenny. En la traidora de hoy. Eso no fue una simple duda. Fue una bomba emocional cayendo en una familia que ya estaba construida sobre ruinas.
Jenny hizo lo que hacen muchas personas desesperadas cuando creen que la verdad está escondida en una máquina. Fue a las cámaras de seguridad de su casa. Horas y horas revisando grabaciones, pausando, retrocediendo, volviendo a mirar, como si en un monitor pudiera encontrar no solo una respuesta, sino una justificación para todo el dolor acumulado de su vida. Segunda revelación. Y entonces apareció la escena que le cambió la mente para siempre. Chiquis saliendo del dormitorio principal, la habitación que Jenny compartía con Esteban. No había audio, no había una imagen explícita, no había nada que probara de forma definitiva una relación íntima. Solo una salida, un pasillo, una puerta, un instante congelado en una grabación muda. Chiquis diría después que había entrado por algo cotidiano, por una situación doméstica sin ningún significado oculto. Pero la verdad dejó de importar en ese momento, porque la cabeza de Jenny ya no estaba buscando entender. Estaba buscando confirmar. Y cuando una persona herida encuentra una imagen que puede acomodarse a su peor miedo, esa imagen se convierte en sentencia. Según contaría después Chiquis, Jenny reprodujo ese video una y otra vez. Lo convirtió en obsesión, en prueba, en evangelio. Algunos cercanos, como Beto Cuevas, intentaron hablar con ella, tratar de alejarla de ese borde. Fue inútil. Jenny ya había cruzado un punto del que no quería regresar. En su interior, la historia estaba cerrada. La hija a la que había criado, la hija que había sufrido tanto, la hija que también había cumplido el papel de segunda madre dentro de la casa, esa hija ahora había quedado marcada como enemiga. Tercera revelación. Y entonces llegó el golpe final. 2 de octubre de 2012. Un correo electrónico con un asunto breve, frío y casi quirúrgico. Lights on. Luces encendidas, como si dijera, ya vi todo. Como si dijera, ya no hay sombra donde esconderse. Como si dijera, estás descubierta. Chiquis recibió ese mensaje y entendió que no estaba ante una pelea más. Estaba ante una condena. Corrió a buscar a su madre. Quiso entrar, quiso explicarse, quiso negar lo que Jenny estaba creyendo. Pero la puerta ya estaba cerrada. Después vino el castigo absoluto. Cambio de números, cambio de correos, bloqueos, silencio, expulsión emocional. Jenny no solo apartó a Chiquis de su vida, la arrancó de su mundo. La dejó fuera del corazón, fuera de la casa, fuera de la herencia. Y así, una mujer que había sobrevivido al abuso, al abandono y a la humillación, terminó convertida en jueza de su propia hija, dispuesta a creer más en una grabación muda que en la sangre de su sangre. Lo peor estaba hecho. Y el tiempo para arreglarlo se estaba acabando. Cuarta revelación. Y aquí es donde esta historia deja de parecer un escándalo familiar y empieza a sentirse como una tragedia escrita de antemano. Porque después de cortar a Chiquis de su vida, después de cambiar números, cerrar puertas y convertir el dolor en sentencia, Jenny Rivera siguió caminando hacia el escenario como si todavía quedara tiempo, como si la vida fuera a darle otra semana, otro mes, otra conversación, otra oportunidad para deshacer lo que había hecho. Pero el destino no siempre avisa 2 veces. A veces solo espera en silencio a la salida del concierto. 8 de diciembre de 2012. Arena Monterrey, Nuevo León. Decenas de miles de personas llenando el recinto para ver a la mujer que había convertido la rabia, la traición y el orgullo herido en himnos nacionales. Jenny estaba ahí arriba como siempre. Enorme, dominante, eléctrica. La voz seguía intacta. La presencia seguía siendo avasalladora. La artista estaba en uno de los puntos más altos de toda su carrera. Y sin embargo, por dentro algo ya se había quebrado
de una manera que no tenía arreglo. Eso es lo más cruel. El público veía poder. Ella estaba viviendo un derrumbe. Durante casi 4 horas, el show avanzó entre aplausos, gritos, botellas en alto, teléfonos grabando, gente llorando de emoción. Era la clase de noche que confirma una leyenda. La clase de noche que se queda pegada a la memoria de un país. Pero hubo un momento en particular que lo cambió todo. Paloma Negra. Esa canción, esa herida convertida en música. Jenny la cantó con el alma rota, como si ya no estuviera interpretando una letra, sino confesando una condena. Llevaba un vaso en la mano. La voz le temblaba. El maquillaje ya no podía esconder las lágrimas. Y en medio de ese mar de gente, frente a miles de desconocidos, dedicó la canción a Chiquis. Piensa en la violencia emocional de ese instante. Una madre que llevaba semanas sin hablar con su hija. Una mujer convencida de haber sido traicionada de la peor manera posible. Y aún así, incapaz de soltarla del todo. Por eso ese momento duele tanto. Porque no era odio puro. Si hubiera sido odio puro, habría sido más simple. Era algo mucho más devastador. Amor mezclado con humillación, apego mezclado con rabia, nostalgia mezclada con castigo. Jenny estaba cantando para la hija a la que había expulsado de su vida y al mismo tiempo dejando claro que no podía dejar de pensar en ella. Hay otro detalle que volvió esa noche todavía más oscura. En una grabación captada por alguien del público, en medio de la interpretación, se escucha una voz masculina gritar algo que años después seguiría helando la sangre de quienes vieron el video. Hoy la matan. Nadie sabe con certeza qué significó. Si fue una frase lanzada al aire por un borracho, si fue una coincidencia monstruosa, si fue una especie de eco macabro antes del desastre. Pero quedó ahí, flotando sobre una noche que ya parecía marcada. Después del concierto, Jenny seguía trabajando como siempre. Entrevistas, movimiento, agenda, presión. A la 1 de la mañana del 9 de diciembre, apareció en su última rueda de prensa. Sonreía. Se veía cansada, sí, pero viva, intensamente viva. Y dijo una frase que hoy suena como una despedida involuntaria. Que se sentía bendecida, afortunada, pero que todavía quería más de la vida. Más. Siempre más. Esa había sido la lógica de toda su existencia. Más trabajo, más control, más éxito, más esfuerzo, más resistencia, como si detenerse equivaliera a derrumbarse. El promotor local ya le había conseguido hotel para que descansara en Monterrey. Cualquiera con un poco de sentido común habría dormido unas horas. Pero Jenny no quería perder tiempo. A las 2:30 de la madrugada, cambió el plan. Quería volar de inmediato a Toluca para seguir con compromisos relacionados con La Voz México. Así era ella. Incluso emocionalmente devastada, seguía funcionando como una máquina. El cuerpo podía estar exhausto. El alma podía estar hecha trizas. El deber seguía mandando. El avión era un Learjet 25, matrícula N345MC. Una aeronave vieja con un historial que, visto en retrospectiva, parece una advertencia ignorada. Pero nadie se sube a un avión pensando que ese será el último lugar que verá en su vida. Nadie abraza a sus asistentes, acomoda su ropa, revisa el teléfono, se sienta en un asiento estrecho en la madrugada, creyendo que en menos de una hora será recuerdo. A bordo iban 7 personas. Jenny, los pilotos, su maquillista, su publicista, su abogado, su equipo. 7 vidas suspendidas sobre la oscuridad. A las 3:20 de la madrugada, despegaron de Monterrey. 15 minutos después todo había terminado. Sin llamada de auxilio, sin tiempo para corregir nada, sin despedidas. El avión perdió el control y cayó casi en vertical sobre la Sierra de Iturbide, en Nuevo León. A unos 28.000 pies de altura, la historia de Jenny Rivera
dejó de pertenecerle a ella y pasó a manos del mito, del dolor público y de la culpa privada. Murió a los 43 años, en la cima de su fama, con una guerra abierta en el corazón y sin haber hecho las paces con su hija. Y eso es lo que convierte este final en algo más que una tragedia aérea. Porque el accidente no cerró una historia, la congeló en su peor momento. Dejó a una madre enterrada en su rencor. Dejó a una hija viva con una puerta cerrada para siempre. Dejó una fortuna inmensa sin orden moral. Y dejó a una familia entera a punto de hacer algo todavía más feo que odiarse en vida. Despedazarse por dinero después de la muerte. Y entonces comenzó la guerra, que siempre llega cuando el amor no alcanza y el dinero sobra. Porque la muerte de Jenni Rivera no dejó solamente un vacío emocional, dejó una estructura gigantesca de marcas, canciones, contratos, regalías, imagen, negocios y poder. Un imperio valuado en alrededor de $28 millones. Y lo más triste no fue que ese dinero existiera. Lo más triste fue ver lo que provocó en una familia que ya venía rota desde mucho antes de subir a ese avión. Jenni murió el 9 de diciembre de 2012 creyendo que Chiquis la había traicionado. Y esa creencia no se quedó solo en el corazón. Se quedó escrita, legalizada, convertida en un castigo que siguió vivo después de su entierro. Chiquis fue excluida de la herencia. Así de brutal, así de definitivo. Mientras el país lloraba a la diva de la banda, dentro del círculo más íntimo ya se estaba acomodando el tablero de poder. No para sanar, no para unir a los hijos, no para proteger el legado con dignidad, para administrar dinero, para controlar nombres, para decidir quién hablaba en nombre de Jenni y quién no. Rosy Rivera quedó al frente como albacea. Juan Rivera entró también en la operación. Sobre el papel podía parecer una salida lógica. Familia cuidando familia, sangre encargándose de la sangre. Pero la vida real no funciona así, cuando lo que se hereda no es solo una fortuna, sino décadas de resentimiento, competencia, deudas emocionales y viejas humillaciones. Lo que debía convertirse en una misión de protección terminó pareciéndose a una lucha por territorio. La mujer que había levantado un imperio, cantando sobre el dolor, dejó detrás una familia que no sabía qué hacer con tanto dinero, sin destruirse todavía más. Y aquí empieza lo verdaderamente incómodo, porque durante años se sostuvo la imagen pública de unidad, de respeto a la memoria, de trabajo conjunto para mantener viva la marca Jenni Rivera. Pero por debajo comenzaron a crecer las sospechas. Números que no cuadraban, decisiones poco claras, movimientos financieros que encendían alarmas. La desconfianza volvió a entrar por la puerta grande, exactamente como había entrado tantas veces en vida de Jenni. Solo que ahora ya no había una madre controlándolo todo. Ahora había hijos crecidos haciendo preguntas, exigiendo cuentas. En 2021, Johnny y Jackie impulsaron una revisión completa. Ya no bastaban las palabras bonitas ni las explicaciones familiares. Querían auditoría, querían papeles, querían saber qué estaba pasando con el dinero de su madre. Y lo que encontraron no calmó nada. Al contrario, aparecieron irregularidades. Se habló de al menos $80,000 sustraídos por alguien cercano al manejo del patrimonio. Y a veces no es la cifra lo que más hiere, es el símbolo. Si eso faltaba, ¿qué más faltaba? Si eso se había perdido, ¿qué más se había tolerado en silencio? Rosy y Juan terminaron saliendo de la administración. Jackie asumió un rol central en 2022. Pero el fuego no se apagó, solo cambió de dirección. Porque después vino algo todavía más feo. La pelea ya no era únicamente entre hermanos, tíos y sobrinos.
empezó a apuntar hacia Pedro Rivera, el patriarca, el padre de Jenny, el hombre que había sido figura fundacional en la historia musical de la familia. De pronto, el apellido entero parecía sentado frente a un espejo roto. En septiembre de 2023, el conflicto explotó en los tribunales. Demandas, acusaciones de explotación indebida del nombre, la imagen y la música de Jenny, señalamientos de ganancias obtenidas sin autorización, reclamos cruzados, contestaciones públicas, más abogados, más titulares, más vergüenza. Johnny llegó a decir, en esencia, que algunos se comportaban como si las canciones de su madre les pertenecieran más a ellos que a sus propios hijos. Y cuando una familia empieza a pelear así, ya no se discute solo por dinero. Se discute por identidad, por control del relato, por quién tiene derecho a tocar el altar. Ese fue el último golpe a la ilusión, porque al final, la fortuna que Jenny había construido para proteger a los suyos terminó haciendo visible algo insoportable. Que la herida nunca cerró, que la desconfianza siguió viva incluso después de la muerte, y que la mujer que cayó del cielo dejó abajo no solo una herencia millonaria, sino una familia dispuesta a despedazarse por cada pedazo de su nombre. Y sin embargo, la historia no termina en el impacto. No termina en los restos del avión. No termina en los juicios, en los correos, en los gritos, ni en ese último concierto donde una madre rota le cantó a la hija a la que ya no podía abrazar. Porque hay tragedias que destruyen una familia entera y aún así dejan a una sola persona con la tarea más difícil de todas. No vengarse, no repetir, no seguir odiando. En la familia Rivera, esa persona fue precisamente la que quedó marcada como la gran traidora. Chiquis. Piénsalo un momento. La acusaron de lo peor. La expulsaron del corazón de su madre. La borraron del testamento. La dejaron viva con una puerta cerrada para siempre. Y aún así, después del 9 de diciembre de 2012, cuando todo el mundo habría entendido que respondiera con rabia, eligió algo mucho más difícil. Eligió sobrevivir sin convertirse en una copia del dolor que la había perseguido toda la vida. Eso no significa que la herida desapareciera. No desapareció. Una herida así no desaparece nunca. Una hija no supera fácilmente el hecho de que su madre muriera creyendo algo monstruoso sobre ella. No hay terapia mágica para eso. No hay dinero que lo repare. No hay comunicado público que lo limpie del todo. Pero Chiquis hizo algo que cambió el sentido completo de esta historia. En lugar de dedicarse a pelear por ser reconocida como víctima eterna, empezó a construir una vida propia con las piezas rotas que le quedaron. Se hizo cargo de responsabilidades que ni siquiera le correspondían. Luchó por dar estabilidad a Johnny y Jenica, los más pequeños, en un momento en que toda la familia era un campo minado. Mientras otros se peleaban por control, contratos y prestigio, ella intentaba que al menos alguien dentro de esa casa, emocionalmente incendiada, tuviera un poco de paz. Y eso dice mucho, porque una persona revela quién es de verdad no cuando todo le sale bien, sino cuando tiene razones de sobra para volverse cruel y decide no hacerlo. También levantó su propio camino artístico. No vivió solo del apellido, no se quedó congelada en el papel de hija repudiada. Cantó, trabajó, se expuso, recibió golpes públicos, aguantó burlas, rumores, ataques y siguió adelante. En 2015 publicó Forgiveness, perdón. Solo el título ya era una declaración de guerra contra la maldición familiar, porque en una historia como esta, perdonar no significa justificar. Significa negarse a seguir cargando el veneno dentro del cuerpo. Y aquí está una de las partes más difíciles de aceptar. Chiquis dijo haber perdonado incluso a su padre, José Trinidad Marín,
El mismo hombre que destrozó la infancia de tantas personas dentro de esa familia. El mismo origen del veneno que años después seguiría contaminándolo todo. Y si pudo intentar eso, también pudo mirar a su madre de otra manera. No como un monstruo puro, sino como una mujer devorada por traumas viejos, por miedo, por voces tóxicas, por una paranoia que terminó costándole lo más sagrado que tenía. En 2024, años después del accidente, Chiquis y sus hermanos hicieron algo profundamente simbólico. Subieron hasta la zona de Iturbide, donde cayó el jet. Caminaron durante horas hasta el sitio donde todo se partió en dos. El lugar de la muerte convertido en una especie de peregrinación íntima. Y ahí pasó algo que parece pequeño, pero no lo es. Ya no había fuego, ya no había metal ardiendo, ya no había horror visible. Había montaña, viento, pasto creciendo otra vez, como si la tierra dijera lo que la familia tardó tantos años en entender. Nada revive igual, pero incluso sobre las ruinas puede volver a crecer algo. Quizá esa sea la verdad más dura de toda esta historia. Jenni Rivera conquistó la fama, el dinero, la adoración de millones. Vendió más de 20 millones de discos, construyó una marca enorme, llenó arenas, se convirtió en símbolo de fuerza para mujeres que se sentían solas. Pero al final, su mayor batalla no estaba en los escenarios, estaba dentro de su casa. Y esa batalla la perdió. Murió sin reconciliarse con la hija que más necesitaba escucharla. Murió dejando una fortuna de 28 millones de dólares, pero una pobreza emocional imposible de medir. Y aquí está una de las partes más difíciles de aceptar. Chiquis dijo haber perdonado incluso a su padre, José Trinidad Marín, el mismo hombre que destrozó la infancia de tantas personas dentro de esa familia. El mismo origen del veneno que años después seguiría contaminándolo todo. Y si pudo intentar eso, también pudo mirar a su madre de otra manera. No como un monstruo puro, sino como una mujer devorada por traumas viejos, por miedo, por voces tóxicas, por una paranoia que terminó costándole lo más sagrado que tenía. En 2024, años después del accidente, Chiquis y sus hermanos hicieron algo profundamente simbólico. Subieron hasta la zona de Iturbide, donde cayó el jet. Caminaron durante horas hasta el sitio donde todo se partió en dos. El lugar de la muerte convertido en una especie de peregrinación íntima. Y ahí pasó algo que parece pequeño, pero no lo es. Ya no había fuego, ya no había metal ardiendo, ya no había horror visible. Había montaña, viento, pasto creciendo otra vez, como si la tierra dijera lo que la familia tardó tantos años en entender. Nada revive igual, pero incluso sobre las ruinas puede volver a crecer algo. Quizá esa sea la verdad más dura de toda esta historia. Jenni Rivera conquistó la fama, el dinero, la adoración de millones. Vendió más de 20 millones de discos, construyó una marca enorme, llenó arenas, se convirtió en símbolo de fuerza para mujeres que se sentían solas. Pero al final, su mayor batalla no estaba en los escenarios. Estaba dentro de su casa. Y esa batalla la perdió. Murió sin reconciliarse con la hija que más necesitaba escucharla. Murió dejando una fortuna de 28 millones de dólares, pero una pobreza emocional imposible de medir. Porque esa es la lección brutal que deja la familia Rivera. El legado real no son las canciones, ni los contratos, ni los cosméticos, ni las regalías. El legado real es lo que dejas en el corazón de los tuyos, cuando llega la noche más oscura. Y Jenni, la mujer que parecía invencible ante el mundo, dejó detrás una advertencia que duele precisamente porque es completamente humana. Puedes construir un imperio entero, y aún así,
perderlo todo si no sabes en quién confiar, a quién abrazar y cuándo detener el ciclo del dolor antes de que sea demasiado tarde.